después otra vez lleno, volteo nuevamente, cada tanda puede ser un ciclo, ¿no es cierto? En la colocación de vidrios, igual, de repente por la estandarización de los bancos, ese es un ciclo, hasta cuando no me movilizo y para hacer cosas repetitivas nuevamente que la vez anterior, ese sería un ciclo. ¿Y por qué es importante determinar el tema de los ciclos? Porque tú tienes que identificar cuál es el ciclo de trabajo para tomarle el tiempo, cuánto tiempo te demoras en ese ciclo de trabajo. ¿Y por qué es importante eso? Para determinar con qué velocidad estás haciendo esto. Porque se supone que todo tiene una relación. ¿Con qué velocidad haces esto? ¿Cuántos productos terminados eres capaces de hacer en un tiempo determinado? En una hora de trabajo, en medio día de trabajo. Para la construcción civil, en un día de trabajo. En un día de trabajo. Ahora, tu día de trabajo no necesariamente son las 8 horas. Eso depende de qué hora estamos hablando. En el Lima está poniendo, acá en Trujillo de repente está poniendo 8 horas, pero resulta que estás en el trabajo en Choropampa y el trabajo se va a empezar a fin de este mes y empieza la lluvia y ya no son 8 horas, se trabaja 6, ¿no es cierto? Estás haciendo, no sé, un trabajo, no sé, pues de repente estás haciendo en Chulucanas. ¿Para cuándo va a ser? Para febrero. 8 horas de trabajo. ¿Qué van a hacer? Van a hacer un alineamiento con estación total. No se puede, pues, porque por paralaje no puedes trabajar a partir de la mañana, 10 de la mañana no puedes trabajar ya, hasta las 2 de la tarde. Entonces no son 8 horas de trabajo, sino 5 horas de trabajo. Entonces, y así, ¿no? Tienes que determinar muy bien cuánto es el tiempo de trabajo y cuál es la cantidad de producto terminado. Esa es la velocidad. Eso es entonces el trófico. ¿Cuánto de producto terminado haces en una jornada de trabajo? Y ese tiempo y esa velocidad que haces, necesitas una cantidad de metrado. ¿Qué cantidad de metrado vas a hacer en ese día? Y dependiendo de esa cantidad de metrado y dependiendo del inventario de recursos que tú tienes, la capacidad de cada elemento del sistema, tú tienes que determinar entonces cuándo tiene que ser tu lote. ¿Para qué? Para que no haya contratiempos, para que el flujo no pare y luego pueda ser eficiente. Entonces todo tiene una relación, todo tiene relación. De tal manera que acá estamos sentando los próximos 100 metros cuadrados, de repente hay algún inconveniente, se lima ese inconveniente, y en el otro ya no va a haber eso, y se genera la excelencia operacional. Eso aunado a algunas herramientas que vamos a ver para poder medir eso, ahí se está obteniendo justamente el consorcio. ¿Se acuerdan la última vez que nos vimos el tema de cartas de balance? Y vimos cómo medíamos persona por persona. Cada persona tiene un gráfico, ¿no? Eso vamos a ver ahora. Pero no podíamos ver esto si no tocamos estos temas inicialmente, que son los principios para que esto sea posible. Una consulta. Sí. Usted dio un ejemplo de los de trigo. Está diciendo que estas personas pueden hacer una cierta cantidad. Pongamos que son 4. 2 me hacen 80 y otros me hacen 50. Entonces, ¿cuál es el monitoreo? ¿Cómo se controla? ¿Es la cantidad total que me hacen los 4? Porque no creo que vaya a ser que lo que hace más lo voy a reducir su cantidad para que todos estén igual. O sea, ¿cómo se hace el monitoreo? ¿Cómo se hace el control en este caso? ¿El conjunto de los 4, la suma de los 4? ¿O cómo se lleva eso? Inicialmente, cuando ya tienes esto, o sea, se supone que eso con anticipación lo has tenido que medir, porque lo que estamos haciendo es esto, ¿no? Hay que hacer un inventario de recursos para poder encontrar la capacidad de cada quien, ¿no? Pero resulta que no, vamos a suponer que no hayas hecho eso. Entonces, porque lo que se debería hacer es que antes de entrar a hacer una obra, se tiene que planificar muy bien y después se tiene que programar. Ahí has tenido que identificarlo, para que no suceda esto. Pero vamos a suponer que no lo has hecho. Has entrado a una obra que ya está en proceso y resulta que te encuentras con esto. Y lo que tienes que hacer es que el flujo no pare, ¿no es cierto? Muy bien. Lo que vas a ocasionar en ese momento es que tu productividad va a bajar. Porque no es posible, así como dices, que yo estoy haciendo 50 y uno me está haciendo 30. Me bajo a 30. No puede, porque yo lo que quiero es ganar más, obviamente, ¿no? Ahí lo que va a pasar es que tu productividad va a bajar. Entonces tú tienes que hacer lo posible para cambiar en ese sistema que los demás levanten a 50
y alinear todo a 50. Ahora, si todos tienen 30, 30, 30, 30 y hay uno que tiene 50, ahí sí ni modo. Con el propósito de que el flujo no pare, tienes que bajarte a 30. Pero si todos tienen 50, 50, 50 y hay uno que tiene 30, no todos se van a bajar a 30. Ese de 30 tiene que ser, hay un concepto que se llama redistribución de recursos. O sea, sácalo y ponga otro, mejor dicho. Tienes que redistribuir ese recurso. Es lo que se dice elegantemente. Bien, ¿alguna otra pregunta? Creo que quedó entonces claro este asunto. Muy bien. Ahí tienen su separata, tienen el ejemplo, que ya vimos este ejemplo, pero digamos no lo hemos explicado muy bien, ¿no? Aquí se supone que tengo diferentes estaciones de trabajo, la 1, 2 hasta la 5, ¿no? La 1 tiene 8 productos, la 2 tiene 6, la 3 tiene 10, la 4 tiene 3 y la 5 tiene 6. Entonces, ¿de qué manera yo puedo generar el flujo que no pare? Ahí definitivamente el flujo va a parar, ¿no? Cuando normalmente, digo normalmente porque mañana llegas a la obra y te encuentras que hay esto, ¿no? Y esto, tú dices, soy ingeniero, pero yo no me he dado cuenta que yo tengo esto, pero no paro, o sea, yo continúo normal. ¿Cómo que el flujo para? El flujo no para, el flujo sigue, ¿no? Entonces yo te podría, si me das los datos, te podría decir cuánto estás perdiendo o cuánto estás dejando de ganar. Depende de tu valorización, ¿no? La vez pasada estábamos con una empresa de acá de Trujillo haciendo lo que se llama una auditoría de obra. Ellos habían terminado ya su obra, ¿no? Y había una dicotomía. El gerente financiero dijo, oye, ustedes cuando nosotros tomamos la decisión para hacer esta obra, que nos hemos demorado casi año y medio, me dijeron que esta iba a ser la rentabilidad. Y a la hora que mía, estás loco, no, ni siquiera la mitad. Contabilidad decía, un momentito, acá tenemos nosotros las utilidades, estas son las utilidades. Y operaciones decía, no señor, esas no son las utilidades, estas son las utilidades. Y proyectos, todo el mundo se quedó mirando el proyecto dijo, un momentito señores, nosotros hemos calculado, estas son las utilidades, por ende la rentabilidad es esta. Y los 6 valores eran diferentes. Muy bien, vamos a hacer una auditoría, porque no puede ser posible. La obra que hicimos en 2014 sucedió una cosa parecida. Esta obra que estamos terminando en 2015 sucede una cosa peor, más roche. ¿Cómo puede ser? No puede ser posible. ¿Cuál de estos valores es el que vale? Y todos en coro decían ¿Cuál es la verdadera utilidad? Entonces hay diferentes enfoques. ¿Cómo lo ve desde la obra el ingeniero o la ingeniera? ¿Cómo ve desde logística la persona que ha hecho posible que esto se concrete? ¿Cómo ve proyectos? ¿Cómo ve operaciones? ¿Cómo ve el gerente financiero? ¿Cómo ve el gerente general? Los accionistas, ¿cómo están viendo el negocio? Y el asunto es que el número es uno solo, no son 6, es uno solo, ¿correcto? Pero tiene diferentes enfoques. Yo puedo sumar, por ejemplo, para que me dé 4, 1 más 3, ¿cuánto es? 4, 2 más 2, 4, 3 más 1, 4, 4 más 0, es 4, ¿no es cierto? Entonces, si las evidencias están ahí, no hay forma como sea distinto. No hay forma como sea distinto, ¿no? Le Corbusier decía, si tiene cabeza de león, cuerpo de león y cola de león, no lo dudes, es un león, no es otro, ¿no es cierto? Entonces, las cosas son evidentes. ¿Puedo tener esto en una obra? Es más, todas las obras tienen una cosa así. ¿Y acaso se están deteniendo? Sí, si continúan, sí o no, claro, pero pierden plata. Y la idea es no perder dinero. Esa es la idea. ¿Para qué todos estamos sentados aquí? Para ganar plata, para eso. Entonces, obviamente esto hay que hacerlo de una forma correcta, ¿no? Obviamente. Pero eso sucede con una transición, esto no es magia. Ahora estás en un curso de estos y mañana comienzas a ganar plata. No, es toda una transición, es como si fuera un cambio de religión. Te estás sentando las bases para que tú seas el apóstol. Y tú como apóstol vayas a tu empresa y comiences a cual sistema osmótico de contacto
que todos son capaces de satisfacer. Por ejemplo, tres productos es el mínimo, el más chiquito. ¿Es posible hacer 3 productos? Sí. Todos son 3 productos, es posible, ¿no? Pero no podríamos decir, por ejemplo, 6 productos. ¿Es posible hacer 6 productos? Sí. También, este ya no. Ese no podría. 6 productos. No podría, ¿no? Entonces, la capacidad mínima tendría que ser la capacidad del sistema. Esa es la capacidad del sistema. Y ahí está el cuello de botella. ¿Cuál es el cuello de botella? La estación 4. ¿Por qué es cuello de botella la estación 4? ¿Por qué es cuello de botella? Porque ahí va a generar stock. ¿Cuántos va a retener la estación 4? Va a retener 7. Le pasan 10, retiene 7 porque es capaz de procesar solamente 3. ¿No es cierto? Vamos a suponer que nosotros tenemos acá armadura para 7. Le pasa armadura para que tenga para 7, pero es capaz de hacer vaciado para 3. Le queda armadura para 10, ¿no? Para 10. Le pasa armadura para 10, pero acá solamente pueden vaciar 3. Entonces le va a quedar en stock 7 de armadura. ¿No es cierto? ¿Sí? Ahí está saliendo un color que... ¿Qué dice abajo? El cuello de botella es la base de la cadena de producción más lenta y es la que determina la capacidad del sistema, lo que se puede producir. Lo que es capaz de producir. Correcto. Lo que es capaz de producir. Correcto. ¿Cómo es el balanceo de la estación de trabajo? Lo que se llama alineamiento. El alineamiento sería así. En un ciclo de mejora continua, primero, identificar el cuello de botella. Ya lo hemos identificado que es la estación 4, ¿no es cierto? Ahí está, la estación 4. Luego, incrementar la capacidad del cuello de botella. Es decir, el cuello de botella se tiene que incrementar la capacidad. Y aquí nos chocamos con ese asunto. Inventario de recursos. En el inventario de recursos es definir qué tengo, cuánto tengo, cuál es la capacidad que tengo en cada estación. De tal manera que yo pueda hacer una redistribución de recursos o un incremento de capacidad. ¿Cómo hago la redistribución? Cambio y viene otra estación de trabajo. ¿Cómo hago la remodulación? Incremento recursos. Si tiene, por ejemplo, 2 personas, puede venir 4 personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, incremento recursos. Le incremento la capacidad. Aquí vamos a hacer eso justamente. Incrementar la capacidad del cuello de botella. Y le ponemos, por ejemplo, para 4. Incrementamos la capacidad. Es un ejemplo, ¿no? Muy bien. Ahora, el tercer punto es igualar la capacidad de las demás estaciones de trabajo al cuello de botella. Igualamos. Y luego comenzar otra vez. En este tema de teoría de restricciones, es un tema cíclico. Entonces, ahí lo que hemos hecho es lo siguiente. Teníamos una estación de trabajo que teníamos 3. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha incrementado la estación de trabajo a 4 productos. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Hemos disminuido los demás a 4 productos y hemos alineado. Y el flujo no para. Ahora, la pregunta de cajón con G. ¿El flujo es eficiente ahí? Obviamente que no es eficiente. Mira lo que es capaz de hacer. O sea, queda a 10, ahora hace 4. En la parte más alta es eficiente, funciona todo igual. Claro, si todos hicieran 10, obviamente sería mucho mejor, ¿no? Pero fíjate cómo es la teoría de restricciones. Lo que quiero es que identifiquemos primero cómo es teóricamente
para después poner un ejemplo práctico en una obra, cómo se debe hacer. ¿Correcto? ¿Cómo es teóricamente? Mira, esto tenía 3. ¿Qué es lo que se hizo? Se incrementó lo que está en cuello de botella. Lo que está en cuello de botella se incrementa. Acá está. Se incrementa, muy bien. Y luego se alinea lo demás. La palabra clave está acá, comenzar otra vez. El siguiente ciclo, ¿de qué estamos hablando del ciclo? Ya sabemos que es un ciclo. El siguiente ciclo, otra vez, si es que yo mantengo esto, tengo capacidad instalada ociosa. Ya no tengo un cuello de botella, sino tengo capacidad instalada ociosa. Y digo, es posible que esto que era la estación 4, que era cuello de botella, se pueda incrementar más recursos. Es cuestión de recursos. Es cuestión de recursos. Si tú quieres incrementar la productividad, incrementa los recursos. Claro, tienes un costo también. Eso lo tienes que equiparar o lo tienes que balancear. Ese concepto lo hemos hablado ya, del balanceo. ¿No es cierto? Bien, entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, hablemos de productividad como rendimiento, ¿correcto? Tú tienes 4 personas que están haciendo una cantidad de metrado. Si tú quieres bajar los costos unitarios, incrementas el rendimiento para bajar el costo unitario, ¿no es cierto? Entonces, le pones más recursos, disminuyes el costo unitario y por ende haces más obra en menos tiempo, más productividad. Pero ojo, también tienes más costo de mano de obra. Eso lo tienes que balancear. ¿Qué sucede acá? Acá tenemos que hacer lo mismo. Ese saliente de trabajo 4, que antes tenía 3 productos solamente, vamos a ver si es posible que hagan 5 productos. 5 productos. Al hacer 5 productos, los demás, sí es posible que hagan 5. Los demás se equiparan a 5. ¿Correcto? Luego, vamos a ver, le damos otra vuelta. Si es posible que haga 6, es posible que haga 6, los demás se hacen 6. Entonces, este que hacía 10 ya no tiene 7 de capacidad instalada ociosa, sino tendrá solamente 4. Y ahí se está convirtiendo en eficiente el sistema. Ahora, va a haber en alguna ocasión, porque es así, que esta estación ya no sea posible que haga, por ejemplo, más de 6. Ese es su tope. Ya no es posible más de 6. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estoy tarrajeando, puedo poner 2 cuadrillas acá y avanzamos. 3 cuadrillas y avanzamos. 4 cuadrillas, pero ya 4 cuadrillas nos chocamos entre nosotros. Ya no es posible. ¿Por qué no es posible? ¿Qué puede parar este sistema de eficiencia? ¿Qué es lo único que puede parar? El concepto de constructibilidad. Constructibilidad o constructibilidad. ¿Se acuerdan que vimos la vez pasada que era constructibilidad? ¿Lo vimos? Sí, lo vimos. Lo chequeamos inclusive en Wikipedia, creo. ¿Qué es constructibilidad? Vimos un blog de un patita de un ingeniero, creo que era de la UNI, que ponía un concepto de constructibilidad y o se decía constructibilidad o se decía constructabilidad, ¿no es cierto? ¿Y qué era eso? En la práctica era un alineamiento que va desde el proceso inicial de un proyecto hasta la entrega final. Es un alineamiento, el alineamiento de todos los procesos con el propósito de que no haya ninguna interferencia en el proceso constructivo, ni en el proceso de elaboración del proyecto, ni en el proceso de construcción, ni en el proceso de entrega y mantenimiento. Ese es el concepto primigenio de lo que ahora se llama ingeniería concurrente. La ingeniería concurrente tiene una relación directa por todo el proceso anticipado de hacer cosas hasta la entrega y mantenimiento. Esa es constructibilidad. Entonces, por constructibilidad, por ejemplo, yo defino la cantidad de personas que van en una estación de trabajo. Por constructibilidad defino, por ejemplo, la relación de tiempos y movimientos, ¿no? Es la constructibilidad. La constructibilidad tiene una relación directa también a aspectos normativos, ¿no? Por ejemplo, no puedo poner un baño que sea pues 75 centímetros de ancho. ¿Puede ser un baño? No puede ser, hay un tema normativo ahí. ¿Por qué? Por constructibilidad. Se hizo esa norma. Y así. Entonces, y así nosotros definimos, por
con las características que tenemos en esta sala, por ejemplo, sabemos que tenemos 0.85 metros cuadrados por persona para el aforo. Parados. Y si son sentados, 1.40. Entonces tenemos 1.40 metros cuadrados por persona si están sentadas. Y con eso definimos un aforo. ¿Por qué? Por un concepto de constructibilidad. ¿Por un concepto de qué? Constructibilidad, justamente. Por eso. Lo mismo, ¿cuántas personas van a estar llenando el techo? El techo tiene 60 metros cuadrados. No pueden haber más de tantas personas por constructibilidad. Porque la constructibilidad define no solamente un tema de tiempos, de cuánto te demoras, movimientos, sino también desplazamientos, ¿no? Y la constructibilidad tiene una relación directa también con el tema de seguridad, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de constructibilidad te da la banda de desplazamiento. Una escalera, por ejemplo, de 18 peldaños, que es de un techo, tiene que tener 1,35 m mínimo, para que una persona vaya y la otra regrese, ¿no? Entonces, y así, ese es un tema de constructibilidad. Entonces, la constructibilidad es la única restricción que puede haber para que no se incremente, digamos, la capacidad del sistema con el propósito de generar un alineamiento. Entonces, en esta estación de trabajo, por ejemplo, la constructibilidad es lo único que no permitiría de que se incremente la capacidad del sistema. Ahí tenemos un gráfico práctico de cómo es un balanceo de estaciones de trabajo, un alineamiento. Si teníamos antes cuellos de botella como estos, el alineamiento entonces permite de que haya un flujo continuo. El alineamiento de un sistema de trabajo permite flujo continuo. Entonces, lo tenemos claro: identificar el cuello de botella, incrementar la capacidad del cuello de botella, igualar la capacidad de las otras estaciones a la capacidad del cuello de botella y luego comenzar otra vez. Es un sistema continuo, ¿no? ¿Cómo se puede dar un ejemplo en una obra, ¿no? Tenemos los procesos de construcción que están alineados, ¿no? Pero no hay un alineamiento. Están en fin a comienzo, pero no tenemos un alineamiento. ¿Y por qué no tenemos un alineamiento? Sencillamente porque no estamos midiendo lotes de producción, sino estamos hablando de cantidad de metrados como objetivo, ¿no? Tengo que una cantidad de metrados que responde a un rendimiento. Yo tengo 100 metros cuadrados, si tengo un rendimiento de 5 metros cuadrados día, esto lo puedo hacer en 20 días con una sola cuadrilla, con la cuadrilla genérica, ¿no? Si es que yo incremento las cuadrillas, lo hago obviamente en menos tiempo, ¿no? Pero nadie me garantiza que yo pueda hacer esa cantidad de rendimiento. Nadie me está garantizando eso. En la teoría de restricciones yo verifico si hay algún impedimento para que eso sea posible, ¿no? La siguiente estación de trabajo no me puede necesariamente recepcionar esos 100 metros, me puede recepcionar más o me puede recepcionar menos. Entonces yo tengo 100 metros para hacer acá en 5 días, pero después tengo una capacidad de recepcionar solamente 80 metros. Entonces voy a tener 20 metros que van a estar esperando para que se terminen esos 80, para que los 80 en el siguiente ciclo no hagan 80, sino hagan solamente el 25%, que sería 20 nada más. Y eso normalmente sucede en una obra. Yo tengo acá los 100 metros, ya están listos 100 metros, ahora entra la gente y es capaz de hacer 80. Hace los 80, pero nuevamente genera un ciclo para hacer 20. Entonces le estoy pagando 100% por un ciclo que hace 80 y le estoy pagando el siguiente ciclo 100% por algo que va a ser solamente el 25%, ¿no? ¿Y de dónde está cubriéndose esa ineficiencia? Obviamente en mi utilidad operativa. De ahí se está cubriendo, ¿no? Lo que normalmente hacen los constructores es cogen del costo indirecto y cubren esa ineficiencia desde el punto de vista contable, ¿no? Pero eso no es así, pues, porque estoy jugando
solitario, pero yo mismo soy el que estoy haciendo eso. Obviamente el constructor no lo sabe, lo hace en contabilidad. Entonces en contabilidad hacen ese asunto y no, así es, en construcción así es. Y el dueño de la empresa no conoce, el dueño de la empresa está preocupado que vengan los mixers, que los contratos, que la gente llegue temprano, no está preocupado en eso, ¿no? Sin embargo, en su empresa, en su misma empresa, están haciendo ese pase. Y es una ineficiencia, ¿no? Entonces no está perdiendo posiblemente, depende de la partida, ¿no? No está perdiendo. Si son, por ejemplo, obras conexas, está perdiendo plata. Pero si es, por ejemplo, concreto, si es encofrado, si es fierro, ahí no pierde, no está perdiendo, pero está dejando de ganar. Eso sí, con seguridad. Y se puede calcular cuánto deja de ganar, ¿no? En otras partidas, por ejemplo, no sé, de repente está haciendo la parte del condominio y esta parte es la portada. Ahí sí pierde, te aseguro. Ahí sí pierde. O vamos a suponer que esta parte es obras conexas. Es decir, le está haciendo pues adicionalmente un parque a toda la gente, le está haciendo adicionalmente, ahí sí está perdiendo, ¿no? Pero si es la obra propiamente, la que está desde el proyecto, no pierde plata, pero deja de ganar, ¿no es cierto? Entonces, y eso de repente no sabe, desconoce, ¿no? Pero si conociera un poco más, como nosotros por ejemplo que estamos viendo de dónde sale la plata, es más, podemos calcular cuánto máximo está perdiendo, porque le estamos calculando una tasa efectiva anual del 15%, que es el máximo riesgo que está asumiendo. A ver, si esta obra está financiada por terceros, el costo de capital es menos del 15%, digamos 12%. No, cámbiale de 15 a 12 y calculas igual, ¿no? O si esta obra está financiada, vamos a suponer, con papeles de deuda de fuera, sería 8 o 9%. Cámbiale de 12 a 9%, pero de todas maneras es una pérdida. De todas maneras, ¿no? Pero si esta obra estuviera alineada, ese porcentaje es 0. Es muy diferente, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata eso? Se trata de que esto es un sistema continuo. Inicialmente vas a tener algunas ineficiencias. Por eso es que el cuarto punto es comenzar todo otra vez. ¿Cómo todo otra vez? Otra vez revisa lo que fue el cuello de botella, revisa si es capaz de poder incrementar recursos para que se incremente la capacidad del sistema. Y si es capaz de eso, nuevamente las demás estaciones de trabajo se alinean a esa estación de trabajo porque se supone que son capaces de poder recepcionar más capacidad de metrada, ¿no? Hasta que haya un alineamiento donde no haya ni capacidad instalada ociosa, ni obviamente cuello de botella. Ahí entonces estará ya alineado. Ahí entonces este flujo que ya no está parando se convertirá en un flujo eficiente. Y luego hay que convertir este flujo eficiente a un proceso eficiente. ¿Cómo convertimos un flujo eficiente a un proceso eficiente? ¿Te acuerdas? Cuando se protocoliza, correcto. Yo tengo en los flujos, en estos, tengo procedimientos. Es más, tenía acá una línea de producción, que eran los que estaban trabajeando acá, y puedo tener otra línea de producción acá, que también tiene sus ciclos, que sus ciclos son cada 6 metros también. Puede ser. O puede ser que estos, el ciclo no sean 6 metros, sean 4 metros. ¿Por qué? Porque tengo acá 2 operarios y un peón, pero acá tengo solamente un operario y un peón. Acá sus ciclos son 4 metros, ahí el ciclo son 6 metros. ¿Puede ser? Claro que puede ser. ¿Por qué? Porque depende de la capacidad del sistema. Para ver la capacidad del sistema necesito hacer un inventario de recursos. Una vez que tengo la capacidad del sistema, determino cuánto es el lote, cuánto es posible de metrado hacer. ¿No es cierto? Entonces, estas personas que están acá tienen una forma como hacer el garrafeo. Estas de acá tienen otra forma como hacer. Cada uno tiene un procedimiento. Cuando yo genero el proceso, es cuando protocolizo ese procedimiento. Le hago un protocolo y digo, de ahora en adelante, todos van a hacer de esta manera. Tener los 3 documentos y ya está. Las referencias de calidad, el checklist y el protocolo de calidad. Con eso entonces estoy protocolizando estos procedimientos y los convierto en proceso. Y ya como proceso lo comienzo a mejorar.
Bien, ¿qué es un tren de actividades? ¿Qué es un tren de actividades? ¿Se acuerdan cuando veíamos acá cuando teníamos acá una barra? Vamos a suponer que esto es un puente. Ese es un puente. Cuando le poníamos acá una carga a un puente, una carga, una viga, no sé, teníamos un puente, era una carga puntual, ¿no? Una carga puntual. Y eso tenía un comportamiento, etcétera, etcétera. Pero cuando le poníamos un vehículo, tenemos acá, se comportaba así. Se esquematizaba así, no se comportaba, se esquematizaba así, ¿no es cierto? Ahora, cuando este vehículo sale en tránsito, es decir, se iba para allá, o se iba para acá, estaba en tránsito, obviamente esta vía o este puente tenía un comportamiento ya diferente, ¿no? Era un tema dinámico. Cuando estamos hablando de un tren de actividades igual, es como si fuera un tren de cargas, ¿no? Un tren de cargas. El tren de cargas sigue caminando por acá y hay un comportamiento acá, y se generan convolutas y cosas ahí. Pero el asunto está que aquí estamos hablando de un tren de actividades que se comporta como si fuera un tren de cargas, pero son de actividades. Es un grupo de actividades que se van a repetir. Acá igual, acá hay un grupo de fuerzas que se repiten. Cada vez que yo estoy transitando se van repitiendo. Aquí en el tren de actividades, cada vez que estoy ejecutando proceso de producción, se va repitiendo. Lo mismo. Entonces resulta que tenemos acá un calendario, así como está arriba, tenemos un calendario. Acá está el calendario. Este es el calendario. Y resulta que tengo mi tren de cargas. Acá está mi tren de cargas. Pero tengo un tren de actividades. Igual. Acá tengo mi tren, pero son actividades. Y este tren de actividades se va a repetir, se repite igual. Se repite acá, se va repitiendo. Son los mismos que se van repitiendo. Ese tren de actividades se va repitiendo. Así como el tren de cargas que iba pasando, acá también se va repitiendo. Pero cuando pasaba el tren de cargas, pasaba en esta primera posición acá, pero después no se desaparecía y aparecía acá, como está esto, sino que iba caminando. Entonces resulta que en una programación de una obra sucede lo mismo también. Esto va caminando, es decir, después sucede que va a ir acá, después va a ir acá, después va a ir acá, y así sucesivamente. De tal forma, si aquí teníamos carga 1, carga 2, carga 3, que todas eran cargas, una distribución de cargas, acá teníamos también lo que teníamos que hacer el primer día, el segundo día, el tercer día, etc., ¿no? Y si yo hago un corte acá, así, resulta que lo que tengo que hacer en el cuarto día acá, voy a hacer aquí el primer día. Lo que es el día 4 aquí va a ser el primer día. En algún momento yo vi acá el día 4, en este momento estoy viendo el día 1. Y ese es el principio justamente de lo que se llama Luca G. El principio de Luca G. El principio de Luca G parte del concepto de tren de actividades.
Entonces dice, es una estrategia de ejecución aplicable principalmente en proyectos en los que la variabilidad es reducida. ¿Qué es variabilidad? Variabilidad es un concepto que lo encontramos en bastantes materias de conocimiento, ¿no? Variabilidad. Fundamentalmente la variabilidad es cuando algo varía. Y algo varía cuando algo no está igual. ¿Qué? ¿No? Pero el tema es que la variabilidad está relacionada a la pérdida de construcción. Cuando hay una alta variabilidad, tengo una alta pérdida. Cuando hay una baja variabilidad, tengo una baja pérdida. Entonces, cada vez que mides tu obra y mides la variabilidad que hay en la obra, ya sabes más o menos cuánto es la pérdida. ¿Podemos hacer ese cálculo? Y la respuesta es sí podemos hacer el cálculo de cuánto es. Y el cálculo de la variabilidad no tiene una relación, a diferencia de los otros cálculos que hemos visto de la inmovilización, al costo directo, sino es a la inversión. Y ese es otro tema, porque cuando estaba chocando con el costo directo, es decir, tengo capital inmovilizado, porque estoy generando stock en relación a un cuello de botella. ¿Quién estaba interesado? El gerente de producción decía, oye, escucha, estamos perdiendo plata por tu culpa, pero ¿sabes qué? Tienes que mejorar tu trabajo. Bacán, ¿no? Y lo hacemos muy bacán. Pasaba tu memo y ya está. Pero cuando estamos hablando de inversión, estamos hablando de los propietarios del negocio, estamos hablando de quien dejó el patrimonio para generar una renta, que es otro tema. Que se han metido en construcción porque el negocio está lindo, pero después se meten en la economía, después se meten en otra cosa. Son inversionistas. Entonces estamos hablando de otro tema ya. Estamos hablando de la supervivencia de la empresa. No estamos hablando de que eres eficiente o eres ineficiente. Te jalo las orejas, te paso tu memorando, te saco la lengua. No es eso ya. Estamos hablando de que estamos cogiendo el patrimonio de la empresa. Ese es otro tema, más delicado. ¿No es cierto? Entonces, de repente tú no te vas a enterar. Tú te enteras hasta cuando la productividad está baja. ¿No es cierto? Pero tu jefe, si tú no eres el dueño de la empresa, sí le va a preocupar, al gerente le van a decir, ¿no es cierto? De eso está hablando. Por eso es el concepto de Lucas G. ¿Para qué? Para disminuir la variabilidad. Cheque. ¿De qué estamos hablando acá? Tengo una obra que el comportamiento de la distribución de sus frecuencias, y por eso es la velocidad, y lo vamos a ver en la última parte cuando hagamos mediciones de estadística, es así. Esa es una obra, la obra A. Y tengo la obra B, que la distribución de sus frecuencias es así. La distribución de frecuencias. Aquí tengo igual la media. Y acá también tengo la media. Obviamente tengo también acá un valor máximo y un valor mínimo. Voy a dibujarlo más ordenadamente porque es importante. Lo voy a volver a dibujar. No puedo dibujarlo así mezclado porque tiene tal importancia de que tengo que hacer un dibujo mejor expreso. ¿Cuál es la relación que hay entre esas dos distribuciones de frecuencia? Que acá hay una alta variabilidad. Una alta variabilidad. Aquí hay una alta variabilidad. Entonces, cheque. Fíjate cómo funciona acá la desviación estándar. La desviación estándar es alta. La desviación estándar. Y mira acá cómo es la desviación estándar. Es corta la desviación estándar.
Si es que yo diría, por ejemplo, que la media son 40 metros cuadrados con una desviación estándar de 10, estoy hablando de 50 metros cuadrados y de 30 metros cuadrados. Mire esa variabilidad. O sea, podría ser entre 30 y 50. Pero de 30 y 50, ¿cuál sería más o menos? Bueno, tenemos un montón de opciones. Está bien, pero no se trata de opciones, se trata de que eso lo voy a aplicar sobre inversión. No lo voy a aplicar sobre costo, sino lo voy a aplicar sobre inversión. Es una alta variabilidad. Tengo para empezar desde el día 30 hasta el día 50 para terminar. Fíjate, esa variabilidad es inmensa. Y en esa variabilidad es tiempo. Y tiempo es plata. Ya vimos por qué. ¿No es cierto? Mientras que acá no. ¿Cuál es la variabilidad? La variabilidad son 2 días. Día 40, o termina el 42, o empieza el 38. Se acabó el chiste. Hay poca variabilidad. Cuando hay poca variabilidad y todo está ajustado, la vida útil se incrementa. Es como... ¿Cómo hacemos un ejemplo? Una moto, por ejemplo. Tú tienes una moto. Tú cuando la cadena la tienes floja, la cadena está bien floja, hay una alta variabilidad. ¿Qué pasa con la vida útil? Arranca la moto, arranca igual, pero de repente te das cuenta que los piñones al mes gastados, los piñones, te compras piñones, son $200 nada más. Pero ¿qué pasa cuando la cadena está bien ajustada? Cuando está bien, está precisa, los piñones se mantienen más. Igual en un motor, los balancines, cuando los balancines están desalineados, ¿qué sucede? No sé, te raya el émbolo. Puede comprometer el cilindro. Los anillos, al toque tienes que cambiarlos. Pero ¿qué pasa cuando todo está bien alineado? La vida útil se incrementa. ¿No es cierto? Y puedes hacer con lo mismo más cosas. Igual. Entonces, acá sucede lo mismo. Cuando no tengo un tren de actividades, hay mucha variabilidad. ¿Qué es lo que hace posible que se incremente la variabilidad? Justamente tener un tren de actividades, algo que sea repetitivo, como si fuera un tren de cargas, que siempre se va a repetir, y va a ser lo mismo. Ahora, el otro tema es que físicamente el trabajo es divisible en partes iguales. Eso también es bastante conveniente. Se parte el trabajo de manera igual, ¿no? Si yo tuviera, por ejemplo, estos 30 metros de cerrajero, no tuviera un, digamos, procedimiento, sino tuviera un protocolo, ¿qué es lo que haría para hacer más rápido este trabajo? De repente, una cuadrilla que vaya de derecha a izquierda y la otra cuadrilla que vaya de izquierda a derecha. Hasta las 8. ¿No es cierto? Eso tendría que ser. Entonces, en 2 ciclos y medio se terminó esto. ¿Por qué? Porque el trabajo es perfectamente divisible. Eso es lo que hace un tren de actividades. Un tren de actividades genera espacios donde los metrados pueden ser unificados, pueden ser idénticos, pueden ser iguales. Es más, en las planes vamos a ver eso, que los metrados, la tendencia es que los metrados sean idénticos. Igual es una palabra utópica, ¿no? Pero que sean idénticos sería la palabra. Lógicamente, cuando se aplica, la eficiencia del sistema es óptima. Ese tema de óptimo, lo dijimos varias veces, hay que tratarlo con pinzas porque decir algo que es óptimo quiere decir que ya no se puede mejorar, ¿no? Y todo siempre se puede mejorar. Ayuda a optimizar actividades repetitivas, secuenciales, tales como estructuras, edificaciones, montajes, etc. También conocido como programación rítmica. ¿Qué pasos hay que seguir para hacer un tren de actividades? Y aquí ya estamos entrando ya en la materia de las planas, ¿no? Primero hay que sectorizar el área de trabajo. Se sectoriza el área de trabajo en áreas pequeñas. Si yo puedo hacer, por ejemplo, un techado, no tengo 100 metros cuadrados para hacer techo, ¿no? Para hacer techo, y quiero generar un tren de actividades, algo que se pueda repetir, tengo que manejar la cantidad de recursos primero. Yo puedo hacer de repente el techado en una sola operación, en un solo día, pero tengo que manejar recursos. Posiblemente yo necesite ahí, pues, de repente, no sé, 14 metros cúbicos, ¿no?
Entonces con 14 metros cúbicos o 15 metros cúbicos ya me complico, porque no puedo hacer ni con 4 trompos. Y tengo que hacer un premezclado. ¿Cuánto tiene un mixer? ¿Cuántos metros cúbicos? 7 metros cúbicos. Con 2 mixers la hago, ¿no es cierto? Entonces, tengo que ver cuál es la cantidad de lote, el ciclo. Es decir, los conceptos que hemos realizado, los tengo que realizar acá. De tal forma que yo tengo que definir la cantidad de lote, cantidad de recursos, capacidad del sistema, tiempo de ciclo. ¿Cuánto me estoy demorando? Todo esto tengo que verlo para poder terminar. Entonces, ¿cuál es el tren de actividades? ¿Cuál es este tren de carga que va a comenzar a caminar y a terminar la obra, ¿no? Entonces, sectorizando el trabajo en áreas pequeñas, en áreas más pequeñas, puedo definir, digamos, un tren de actividades. El otro concepto importante es el tema de la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje es la capacidad que tiene una cuadrilla en hacer cada vez en menos tiempo el trabajo, cada vez que esta cantidad de trabajo se duplica la cantidad de veces. Es decir, cada vez que yo duplico la cantidad de veces que repito la tarea, se supone que hay una proporción de tiempo que se disminuye en hacer el trabajo, ¿no? La primera vez que lo hago, la segunda, la cuarta, la octava, la 16ª, la 32ª, yo disminuyo la cantidad de tiempo de ejecución de ese trabajo cada vez que duplico la cantidad de veces que repito la tarea. Ese es el tema de curva de aprendizaje que vamos a ver luego. Luego listar las actividades necesarias. Muchas veces tenemos actividades que no hacemos. Las definimos, las costeamos, pero no las hacemos, o las hacemos mal, ¿no? Entonces aquí es listar todas las actividades que van a ser necesarias e imprescindibles para el trabajo operativo. Eso se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque se han identificado, por ejemplo, plazos de tiempo que no son contributorios, pero que lo estamos pagando. O sea, no hay nada más falso que pagar por algo que no se hace, ¿no? Tú estás pagando por algo que no se va a hacer. Y lo estás haciendo realmente, no estás pagando a alguien que no está haciendo ese trabajo. Entonces, primero es listar todas las actividades que son realmente necesarias, yo diría imprescindibles para el trabajo de operación. Después hay que secuenciar las actividades, que va primero, que va después, que va tercero, etcétera, etcétera. Hacer una secuencia de actividades. Ahí dice incluir colchones de tiempo de ser necesarios, porque no hemos tocado todavía el tema de buffers, ¿no? Se llaman buffers. El buffer es un tiempo que yo tengo como un chance para yo poder terminar o empezar un trabajo. Cuando me falta tiempo para poder terminar un trabajo, yo tomo de los buffers ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el concepto de curva de aprendizaje, y con el tema de curva de aprendizaje vamos a hacer las actividades en menos tiempo. Si hacemos las actividades en menos tiempo, yo he programado, por ejemplo, hacerlo esto en 4 días, pero resulta que yo aplico la curva de aprendizaje y no lo hago en 4 días, sino lo hago en 3 días y medio. O sea, la misma cantidad de metrado lo hice en 3 días y medio. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que yo ya he programado y sobre todo he costeado para 4 días, pero tengo 3 días y medio, tengo medio día de buffer. Ese medio día de buffer es una cantidad de dinero en efectivo que yo tengo disponible en la obra que ya no voy a usar. Que en el supuesto de que yo liquide esa obra, va a quedar una cantidad de dinero de utilidad. Y cuando yo cierre ese proyecto, me va a quedar contablemente de utilidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que si por alguna razón yo tengo ese medio día que me he ahorrado, entre comillas, que es un buffer, y continúo con la obra, y hoy en la partida que lo voy a hacer en 5 días, y por alguna razón tengo alguna ineficiencia y lo voy a hacer en 5 días y medio, no es que voy a afectar medio día en la programación, sino voy a tomar ese medio día de buffer y lo voy a colocar ahí. Un costo que yo me había ahorrado por alguna ineficiencia futura,
estoy reponiendo. Ya ese costo pertenece a la obra, sino que ya no sería una obra, sería una reposición, ¿no es cierto? Estamos hablando de todo lo que está aquí, ojo, pues no vayan a pensar que estamos chocando con el producto, estamos hablando con esto, costo directo, costo indirecto, de eso estamos hablando, de ese costo indirecto, de eso estamos hablando. No estamos hablando del producto, el producto es un costo directo, nadie está chocando con ese dinero, ni hablar. Eso tiene su costo unitario, eso tiene su mercado, se multiplica por eso, ese es el aspecto contractual que he quedado con el cliente. Le tengo que hacer eso. Solo que en lugar del costo unitario, le estoy poniendo el precio del valor venta, que es lo que he pactado con mi cliente. Sea el Estado o privado. Entonces, yo estoy hablando que esos buffers estoy hablando del ámbito de los costos indirectos, de este ámbito estoy hablando. Ahora, la cantidad de metrados se está haciendo, la cantidad de materiales, mano de obra, todo está metido en el producto. Eso no es el problema. Estoy hablando de un buffer que tiene una consideración externa. Acordemos que yo puedo disminuir, desde el punto de vista presupuestario, todo lo que yo puedo controlar, ¿correcto? Todo el presupuesto indirecto que yo puedo controlar, lo puedo disminuir. Y todo el tiempo que yo pueda disminuir en la ejecución de la obra, también lo puedo controlar. Y eso estamos hablando de costos indirectos. Y obviamente dimensionar los recursos, porque si es que yo tengo, por ejemplo, áreas más pequeñas, yo tengo la posibilidad de poder tener buffers en el sistema y tengo una secuencia de actividades que son las que son imprescindibles que se hagan para las operaciones. Obviamente tengo como consecuencia redimensionar los recursos. Dice, dimensionar los recursos, puedo redimensionarlos, porque haciendo el inventario de recursos yo veo cuál es la capacidad que tiene el recurso en el sistema. Yo puedo redimensionar eso. ¿Con qué propósito? Con el propósito de generar mayor productividad, porque en la sectorización del trabajo yo voy a encontrar una cantidad de metrados que puedo hacer en un día de trabajo. ¿Qué cantidad de recursos hacen posible ese lote de producción? Eso es lo que tengo que dimensionar. Y si es que yo incorporo mayor capacidad al sistema, obviamente me va a incrementar la productividad. Entonces, en la sectorización del trabajo, en la generación de actividades, tengo la posibilidad de poder redimensionar estos recursos. O sea, revisarlos nuevamente. Acá tenemos un gráfico. Acá tenemos un gráfico, un esquema, ¿no? Es un esquema de cómo funca esto, ¿no? Tenemos, a ver, el tema de la sectorización tiene que ver con trenes de trabajo. Los trenes de trabajo ya vimos que es como si fuera un tren de actividades, define una cantidad de lote de producción con una cantidad de recursos que sean posibles estos que se hagan en un día. Yo definimos lo que se llama el LUCAG de producción y el LUCAG de materiales. ¿Tenemos un puntero? ¿Un puntero? Acá no, pregúntele. Tenemos sí. A ver. Tenemos un LUCAG de producción, un LUCAG de materiales. Para esto no hemos hecho una definición clara de lo que es un LUCAG todavía, ¿no? Una definición que es un LUCAG. Pero veamos hasta aquí a qué se refiere a un LUCAG, ¿no? Vamos a hacer una pequeña vamos a definir qué es un LUCAG. Vamos a
suponer que tenemos una obra que está programada para unas 30, 40 semanas, ¿correcto? Y estamos ahí escribiendo solamente semana 1, 2 hasta la semana 6. Pero tiene más, ¿no? Podemos darle más. Lo primero que tenemos que hacer para definir el UKG es lo siguiente. Hay una planificación que es una planificación maestra. La planificación maestra, lo vamos a ver ya a detalle, es una planificación de toda la obra. Planificamos toda la obra, pero no le ponemos nada de recursos, ningún recurso. La planificamos. Esa planificación puede ser una planificación lineal, puede ser una planificación estratégica, una planificación prospectiva. Depende de la planificación. Cada empresa planifica dependiendo sus estrategias, ¿no? Eso no tiene que ver con ingeniería, tiene que ver con estrategia de negocio. Muy bien. Luego, después de la planificación, nos dan la planificación y nosotros hacemos la programación en ingeniería. ¿Cuál es la programación? Lo mismo que tiene la planificación, solo que con recursos. Y le ponemos los recursos. Pero no le ponemos los recursos de todos los recursos de toda la obra, porque mientras más lejos programemos, más va a fallar. Entonces vamos a programar lo más cerca posible. Si es posible la primera semana solamente, bacán. Pero tenemos una corta visión, tenemos que tener una visión, y la visión es de 3 a 5 semanas, más o menos, ¿no? Aquí vamos a hacer un UKG de 4 semanas, porque puedes hacer un UKG de 3 semanas, de 4 semanas, de 5 semanas, de 6 semanas, dependiendo, ¿no? El mismo inventor de esto no tiene una idea clara de cuántas semanas sería un UKG, ¿no? Él, por ejemplo, dice que una vez hizo un UKG de 7 meses. De 7 meses, sí, cuando la obra duró más o menos 9 años. Y se ha terminado el año 2013, me parece, en Noruega, ¿no? Después para el canal de Panamá hizo un UKG, algo así como de 11 semanas, me parece. Después, y así, ¿no? Sin embargo, más o menos acá en el Perú, las empresas que conocen muy bien esto, hacen UKG de 5 semanas o de 4 semanas, o de 3 semanas, ¿no? ¿De qué depende realmente de tu experiencia, ¿no? Yo diría que para edificación, por ejemplo, un UKG de 4 semanas es bien bacán, más que suficiente, se puede controlar muy bien. Un UKG de 4 semanas. ¿Cómo se hace un UKG? Estas son las semanas, tenemos semana 1 hasta la semana 9, acuérdense que son 40 semanas, ¿no? Y genero diferentes UKG. Ahí tengo, por ejemplo, hasta 6 UKG, ¿no? Pero voy a programar, es decir, voy a ponerle recursos a todas las semanas, pero de cada 4 semanas. Por ejemplo, programo el primer UKG de esta manera. Ese es el UKG 1. De la semana 1 a la semana 4 la he programado. Es decir, cuando estoy hablando de programado, estoy diciendo que vamos a hacer todos los recursos. Materiales, mano de obras, equipos, herramientas, todos estos recursos están ya programados ahí. Esos son recursos, que son recursos del proceso productivo. Pero también hay recursos que son recursos de apoyo. Vamos a hacer un pequeño gráfico acá. En un sistema de trabajo con esta filosofía de Lean Construction, todos los recursos que están disponibles en la empresa se ponen al servicio de 2 principios: mayor valor al cliente, menor cantidad de desperdicios. Y eso significa tanto en la empresa, en las oficinas, mejor dicho, como en la obra, ¿correcto? Entonces, ¿qué recursos tengo disponibles? Michael Porter decía que estos son los recursos que generan valor. Recursos que generan valor, acá está el valor al cliente, valor. Y decía, en esta parte está todo el proceso de producción. El proceso productivo va aquí. Y acá tenemos desde la entrega de terreno, si es edificación, entrega de terreno, trazo y replanteo, excavaciones, obras de concreto simple, obras de concreto armado, y así hasta entrega de la obra.
correcto. Todo el proceso productivo va acá. ¿Qué recursos son los que estoy programando? Los recursos del proceso productivo. Estos recursos que generan valor. Ahí están materiales, mano de obra, equipo, herramientas. Pero también tenemos acá que corren paralelamente a este proceso productivo, están corriendo acá paralelamente procesos de apoyo. Y acá tengo administración, contabilidad, personal, recursos humanos, talento humano, etc. Es decir, todos estos recursos son recursos de apoyo. Marketing también puede ser. Marketing, finanzas, para otorgar valor al cliente, tú tienes que tener los recursos de apoyo que están en tu oficina central y los procesos de producción que están en tu obra. Eso se otorga mayor valor al cliente. Entonces, cuando yo estoy hablando de la programación de los recursos, estoy hablando de la programación de estos recursos. Si yo tengo, por ejemplo, lo que tradicionalmente nosotros hacemos es lo siguiente, ¿no? Programación de obras. Ah, muy bien. ¿Qué vamos a programar? Materiales, mano de obra, equipo, herramientas. ¿Se acabó? Esto de la filosofía de Construction, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito un apoyo legal. Necesito los contratos. ¿Por qué en la caseta de obras ahora el abogado viene de visita? Porque hay una persona que está relacionada con la seguridad permanentemente. Permanentemente, o sea, en el organigrama de la obra necesito poner una persona de seguridad ahí. Y que no me esté revisando pues el checklist de la 050. No, me está cogiendo todo, desde las normas ASHO hasta todas las normas que están relacionadas al riesgo. Y está midiendo el riesgo permanentemente. Y su computadora está encendida chequeando riesgos, ¿no? ¿Para qué? Para poder hacer la previsión. Entonces, ¿qué es lo que hace esa persona que está chequeando los riesgos de previsionista? Está verificando los blue KG, es decir, qué partidas son las que se vienen para poder generar ahora, anticipadamente, la distribución de recursos que permitan que esos riesgos no se den. Eso está haciendo. Pues lo mismo, tú como residente de la obra estás haciendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Logística, hasta acá, logística. La logística. Tú estás verificando las logísticas, tu cadena de abastecimientos y estás mirando al cliente tu cadena de suministros. ¿Con qué propósito? De que nada falle. Entonces, ¿tú eres responsable de esto? No, tú eres responsable de cada parte del proceso productivo. Y el proceso productivo no es esto, sino es esto. En este momento es todo esto. En este momento es todo esto. En este momento es todo esto. Entonces, cuando tú estás haciendo concreto armado que está acá, la parte correspondiente a concreto armado, que es la parte de administración, contabilidad, logística y finanzas, tiene que ver con tu obra. Porque si no está financiado esos vaciados de concreto, no te va a abastecer Unicom o Gino, no te va a abastecer. Ese alineamiento que está transversalizado por los aspectos de apoyo, son los que se tienen que programar acá. Ese es para el primer Rucajet. Chequenle. El primer Rucajet tiene la programación de 4 semanas. Semana 1, 2, 3 y 4. El segundo Rucajet tiene la programación desde la semana 2 hasta la 5. Chequenle. El tercer Rucajet tiene la programación desde la semana 3. Obviamente el cuarto Rucajet tiene la programación de la semana 4. El quinto Rucajet desde la semana 5 y el sexto Rucajet la semana 6. Entonces fíjate cómo funciona esto. ¿Cómo está funcionando esto? El Rucajet 1, tú has programado 4 semanas, semana 1, 2, 3 y 4, pero en el Rucajet 1, en esa semana, tú has ejecutado la semana 1. Ejecutas la semana 1 acá. Cuando tú haces el Rucajet 2,
haces la programación de la semana 2 hasta la semana 5, con recursos, con todos los recursos logísticos, recursos de dinero, caja chica, materiales, mano de obra, el CAP, que es el cuadro de asignación de personal. El CAP, el cuadro de asignación de personal, ¿cuántas personas voy a trabajar día a día? ¿Cuántas personas voy a necesitar día a día? ¿Cuántos operarios, cuántos oficiales, cuántos peones, cuántos capataces, cuántos operadores de máquina voy a trabajar día a día? Todos los días, ¿con cuántos voy a trabajar? Y esa cantidad de trabajadores, ¿dónde van a trabajar? Ese es el cuadro de asignación de personal. Eso lo haces entonces en cada LUCAG. Y chequea acá, cuando tú estás haciendo la cuarta semana, chequea esto, ¿no? Cuando tú haces la cuarta semana, cuando tú estás ejecutando el LUCAG 4, los LUCAG del 1 al 3 ya los hiciste. O sea, has hecho la primera semana, la segunda semana, la tercera semana. Pero cuando vas a hacer el LUCAG 4, que es la cuarta semana, fíjate, esa cuarta semana, ¿cuántas veces antes las has revisado ya? 3 veces las has revisado. Sería el colmo que revisando todas las semanas, la cuarta semana, justo esa cuarta semana falla algo. Eso es justamente esta forma de trabajo un poco distinta, ¿no? Estás verificándola de manera exhaustiva. Se supone que cada LUCAG lo verificas de manera exhaustiva. Inclusive esto que ya por su propia cuenta ya es bastante aliviador del riesgo, inclusive esto, tienes la teoría de restricciones. O sea, hay una hoja completa, después les voy a pasar hojas de cálculo, donde tú vas a ver cómo identificar la restricción para poder levantarla. Si tú tienes algún impedimento, vamos a suponer que tú tengas en el LUCAG 1 una restricción en la cuarta semana. ¿Cuál es esa restricción en la cuarta semana? La restricción son bombas. Las bombas las vas a usar para poder hacer un sistema doble en la cuarta semana, ¿correcto? En este LUCAG 4 acabas de ejecutar, pero desde la primera semana dice, oye, las bombas, ya se pidieron las bombas, por si acaso. Ya se pidieron, muy bien. ¿Quién está a cargo de las bombas? Porque esa es una restricción. La ingeniera fulana de tal. Muy bien, ingeniera fulana de tal. Usted va a levantar esa restricción. Sí, yo voy a asegurarme que las bombas estén listas en la semana 4. Muy bien. Eso hice en el LUCAG 1, la primera semana. Llegamos a la segunda semana. Revisamos. Las bombas está aquí ya. Le quedan solamente 2 semanas. Y revisa las bombas, ya se hizo el pedido, ya está en tránsito. Muy bien, salen de Lima mañana. Correcto, está bien. Faltan 2 semanas todavía. El LUCAG 3, falta 1 semana. Las bombas, parece que como que parece. ¿Llegaron o no llegaron? Creo que no, esas palabras no existen en una obra. Parece, creo, me han dicho. Vi en el Facebook. Eso no funciona. O sea, tienes que asegurarte que las cosas van a suceder. Tienes que asegurarte, ¿no es cierto? Entonces, para eso, imagínate, se han visto 3 veces antes, se ha visto el tema de las bombas. De tal manera que esta semana en el LUCAG 4 esa restricción tiene que haber estado levantada hace rato. Y las bombas tienen que estar listas para entrar en operación. Listas para entrar en operación. Los materiales pueden ser posibles un just in time. El tipo de equipos, de herramientas, tienen que estar listos para entrar en operación. ¿Hay capital inmovilizado así? Obviamente va a haber. El tema está que sea el mínimo posible. ¿Correcto? Entonces, cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, la cuarta semana, es porque 3 veces antes ya he revisado esa semana. Es poco probable que haya una falla. Aún así puede haber una falla.